Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Hola, ¿qué tal? Episodio 98 de CQ en Frecuencia. En 2 episodios llegaremos al episodio aniversario, segundo aniversario de CQ en Frecuencia. Ya llevaremos 2 años aquí semana tras semana. Bueno, no, en realidad semana tras semana no, porque son 52 semanas por año, serían 104 episodios, llevamos 100, han habido 4 semanas en las cuales no ha habido episodio. 4 semanas en estos últimos 2 años, desde febrero del 2023. Empezamos en febrero de 2023, con los primeros compases del mes de febrero de 2023 empezamos este podcast y aquí seguimos en 2025. Bueno, y esperemos que durante mucho tiempo más. En este episodio 98 voy a hablaros de 2 temas. Por un lado, os voy a hablar de receptores de radio, de receptores de radiodifusión, de receptores de radioafición, porque en las últimas semanas he podido solucionar un pequeño escollo que tenía en mi estación de radio. Ahora profundizaremos, pero tenía un pequeño escollo que me impedía sacar el máximo rendimiento a la operatividad en la estación. Tenía un pequeño problema que hacía que cada vez que tenía que hacer un QSO, pues tenía que introducir algún cambio en mi estación y eso pues hacía que fuese un poco más incómodo y me planteé incluso cambiar de equipo y hacerme con un equipo diferente para operar en radio desde mi casa, desde mi QTH. Al final lo he solucionado, lo he podido solucionar de una manera súper sencilla y súper fácil, que espero que pueda servirle de inspiración y de ayuda a alguien que se pueda encontrar en la misma situación y que hace que, bueno, en estos momentos ya no me plantee por el momento hacer ningún cambio de equipo aquí en el QTH. Bueno, dicho esto, y ahora profundizaremos en esto, este será el tema que ocupe los primeros minutos de este episodio 98 de CQ en Frecuencia. Y después, en la segunda parte, vamos a hablar de un hecho importante en cuanto a la difusión de la radioafición, que es el 5º aniversario de la revista Selvamar Noticias. Una revista muy, muy interesante para todos los radioaficionados, ya que ocupa un lugar pues peculiar dentro de lo que serían las lecturas habituales de muchos radioaficionados, ya que engloba desde hace 5 años pues muchos temas diferentes y desde una perspectiva pues un tanto diferente a la que tienen otras revistas. Hay revistas de radioaficionado que están muy centradas, por ejemplo, en aspectos técnicos y digamos que la barrera de entrada a esas revistas por el gran público pues es un poco más complicada. Yo creo que son revistas que están muy ¿cómo decirlo? Muy dirigidas a un perfil de radioaficionado que ya tiene unos conocimientos técnicos pues avanzados y que entiende perfectamente, pues, o si no perfectamente, casi perfectamente, muchos de los artículos técnicos que incorporan. En el caso de Selvamar Noticias, digamos que son artículos mucho más ligeros que permiten pues conocer los entresijos de la radioafición desde una posición algo más cómoda. Bueno, dicho esto, en la segunda parte, como os decía, hablaremos con Manel Carrasco, Eco Alfa 3 India Alfa Zulu, uno de los editores de la revista Selvamar Noticias, junto a J, Eco Alfa 3 India Eco Whisky, y que nos hablará de todos los actos que van a estar alrededor de este 5º aniversario, además de profundizar un poco en el estado de la radioafición en estos momentos, que creo que es algo también muy interesante. Dicho todo esto, vamos a empezar ya con este episodio 98 de CQ en Frecuencia. CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio. Y así vamos a empezar este episodio hablando de la evolución de los receptores de radio desde un punto de vista bastante y meramente técnico. En este episodio pues vamos a explorar estos receptores de radio desde los diseños convencionales hasta las últimas innovaciones en SDR, que es el software de Finet Radio. También vamos a hablar de conceptos clave como la frecuencia intermedia y su importancia en los receptores superheterodinos. Hay receptores convencionales como los heterodinos y superheterodinos. Estos receptores son la base de la mayoría de los diseños de radio convencionales. Si hablamos del receptor heterodino, que es la base de todo y con lo que empezó prácticamente la radio, hemos de decir que combina la señal recibida con una generada internamente por un oscilador local. El resultado es una nueva frecuencia llamada frecuencia intermedia, FI.
una característica fundamental en la mayoría de los receptores modernos. La FI, la frecuencia intermedia, facilita el filtrado y la ampliación, ya que trabajar con una frecuencia fija simplifica el diseño y mejora la selectividad. Posteriormente se dio paso a los superheterodinos, que han sido la base de los equipos de radio durante los últimos años. Desarrollado el sistema superheterodino por Edwin Armstrong, este diseño mejora el heterodino al incluir múltiples etapas de conversión de frecuencia y filtrado, y esto permite una mejor separación de señales y una mayor sensibilidad. De esta manera, gracias al diseño superheterodino, se podían poner, digamos, en cascada diferentes grados de conversión que mejoraban, como decíamos, tanto la sensibilidad del receptor como su selectividad, y es un concepto importante ya que permite rechazar pues señales cercanas y de esta manera hacer más inteligible y más limpio el sonido. Vamos a hablar ahora del papel de la frecuencia intermedia. La frecuencia intermedia es una frecuencia fija a la que se convierte la señal de radio original en los receptores superheterodinos. Este proceso tiene varias ventajas. Por un lado, un filtrado más preciso, ya que los filtros se pueden diseñar específicamente para una frecuencia intermedia fija, lo que mejora la selectividad al distinguir señales cercanas. También tiene una amplificación eficiente, ya que trabajar con una frecuencia fija permite diseñar amplificadores mucho más efectivos. Y además tiene una reducción de interferencias. La frecuencia intermedia ayuda a minimizar problemas como la recepción de señales no deseadas, las frecuencias imagen o las frecuencias espurias. Por ejemplo, en muchos receptores de radioaficionado, la frecuencia intermedia suele estar en un rango de frecuencias como 10,7 MHz o 455 kHz, dependiendo del diseño y el propósito del equipo. Como ya hemos introducido y hemos anunciado, el superheterodino lo que trae consigo, después del heterodino, es permitir un mayor número de conversiones. En los superheterodinos, el número de conversiones a diferentes FI afecta directamente al rendimiento. Cuantas más conversiones, mejor rendimiento de este receptor. Así, si hablamos de una conversión simple, esta es adecuada para diseños muy básicos, pero también más propensa a interferencias. En los equipos de doble conversión ofrece un equilibrio entre rendimiento y complejidad. Por ejemplo, el Yaesu FT818 usa este diseño, el diseño de doble conversión, superheterodino, doble conversión. También tenemos equipos de triple conversión que mejoran la selectividad y la sensibilidad, ideal para entornos con señales congestionadas como en las bandas bajas, 40 metros, 20 metros, etcétera, donde tenemos muchas señales, y esta triple conversión nos va a permitir tener mayor selectividad y mayor filtrado en esas señales. Un ejemplo de un equipo con triple conversión es el Kenwood TS890S. Y así los equipos de más alta gama tienen incluso cuádruple conversión, haciéndolos mucho más efectivos en DX, en concursos, etc. Es decir, a mayor conversión dentro de los equipos superheterodinos, desde la doble, triple, incluso cuádruple conversión, vamos a tener una mayor selectividad y mayor sensibilidad del receptor, haciendo que nuestras operaciones en radio sean mucho más cómodas, ya que vamos a poder escuchar más y mejor a través del receptor de nuestro equipo de radio. Cada etapa adicional, como decía, aumenta la capacidad del receptor para manejar señales débiles o interferencias. Y esto es algo que muchas veces a la hora de elegir un equipo de radio, y ya a mí me ha pasado de buscar pues cuál es el mejor receptor o qué equipo tiene mejor receptor, pues cuando miras las especificaciones te puedes encontrar con superheterodino, doble conversión, superheterodino, triple conversión, cuádruple conversión, etc. Así que espero que con esta explicación podáis entender un poquito a qué se refieren las especificaciones técnicas de los equipos cuando hablamos de receptores. Hoy por hoy, ¿qué ocurre? Que hemos entrado en la era de los SDR. Ahora prácticamente los nuevos equipos todos se basan en la tecnología SDR o incluso en la SDR híbrida. Esto implica que por un lado tenemos lo que son los SDRs puros y los SDRs híbridos. Tenemos casos como el FTDX 101 Delta, por ejemplo, que son receptores híbridos que unen pues lo mejor de los superheterodinos con lo mejor de los SDRs. Estos receptores híbridos combinan tecnologías analógicas y digitales. Como decía,
el caso del Yaesu FTDX 101 Delta, que utiliza un diseño súper heterodono con procesamiento SDR para ofrecer lo mejor de ambos mundos, la fiabilidad analógica y la flexibilidad digital. De esta forma podemos tener una serie de filtrados en base a esta frecuencia intermedia que luego son procesados a través del SDR. Y si nos centramos ya en estos SDRs puros, los Software Defined Radio puros, como el 710, todos los nuevos equipos, por ejemplo, de Yaesu, que son SDRs puros, la transición hacia estos SDRs ha revolucionado la industria de la radio. En lugar de usar componentes analógicos para la conversión de señales, los SDR convierten directamente las señales en datos digitales procesándolos con software. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con SDR puro? Pues la flexibilidad, ya que las actualizaciones de software pueden añadir nuevas funciones, la selectividad, ya que los algoritmos avanzados mejoran la calidad de la señal, y también, como no, el coste, ya que el hecho de trabajar con un SDR puro y que no tengan que intervenir diferentes conversiones a través de receptores super heterodinos, no hay que estar físicamente a través de hardware, a través de componentes electrónicos, filtrando esa señal y haciendo la conversión, una primera conversión, segunda, tercera, etcétera, hace que los costes sean mucho más bajos en estos equipos. En cuanto a las desventajas que también tienen los SDR, pues la dependencia del hardware informático y del software, y la curva de aprendizaje más pronunciada para algunos operadores. Es algo más complicado el hecho de trabajar con un SDR puro, ya que necesita de un cierto conocimiento informático para operar a través de un ordenador, y algo que, por otro lado, salvan estos equipos como el 710 y los nuevos equipos basados en SDR, ya que no van conectados directamente al ordenador si no se quiere, sino que pueden utilizarse de forma autónoma, pero si se basan en un ordenador, como es mi caso, pues sí que se requieren unos ciertos conocimientos a nivel usuario informático, porque bueno, pues hay que utilizar un software para ver el espectro, para filtrar las señales, etcétera. Así que un poco este es el mundo de los receptores aplicado a la radioafición. Ya veis, podéis optar por un equipo con un receptor super heterodono de doble, triple, cuádruple conversión, con sus circuitos físicos que van a hacer todo el trabajo de recepción, tanto a nivel de sensibilidad como de selectividad, o podéis optar por un SDR puro en el cual vais a trabajar los filtrados, la selectividad, etcétera, pues a través de software, haciéndolo bastante más económico, pero bueno, como decía, con una curva de aprendizaje y teniendo que aprender a utilizar estos sistemas. Vuestra es la elección. En mi caso, y a donde íbamos, pues tengo mi estación aquí en el QTH, aquí en casa, separada, digamos, en dos vías. Por un lado tengo el circuito de recepción y por otro lado tengo el circuito de emisión. Utilizo un viejo Yaesu FT100, como muchos de vosotros ya sabéis si sois habituales del podcast, para el TX, para la emisión, ya que bueno, en emisión tampoco se requiere pues mucho secreto. Y para recepción utilizo un SDR AirSpy HF Plus Discovery, que es un SDR de gama alta con unos buenos filtros, sobre todo para lo que más opero, que son las bandas de HF, y que me permite tener una visión de espectro siempre conectado a mi ordenador y utilizando mi ordenador pues muy amplia, y me permite trabajar muy bien las señales. Bueno, dicho esto, ¿cuál era el problema y el escollo que os mencionaba al principio? El problema y el escollo tenía que ver con que cuando yo estoy escuchando con el SDR, que recibe muy muy bien este AirSpy HF Plus Discovery, y quiero establecer un QSO, quiero hacer un contacto, antes me veía obligado a pasar a escuchar a través del Yaesu FT100 porque tenía un delay, tenía un retardo entre el momento en el cual yo soltaba PTT y escuchaba la respuesta del corresponsal. Y esto me hacía muy complicado trabajar los QSOs de esta forma, escuchando con el SDR y emitiendo con el FT100. Bueno, pero casi mejor si vemos en acción, digamos, y vemos exactamente o escuchamos exactamente qué es lo que ocurría en este caso. Vamos a poner en marcha el SDR.
Estamos en la banda de 20 metros, 14-262, hay diferentes señales. Vamos a ponernos, pues por ejemplo, en alguna señal con la cual podamos intentar establecer un QSO. Bueno, tenemos en 14-306. Vamos a hacer una cosa, voy a bajar la potencia del FT100, bajo la potencia a 0 vatios. Vamos a poner la potencia a 0 vatios para no molestar, pero para que podáis ver a lo que me refería. Ahora mismo el AGC del SDR Sharp está en 500, el decay de este AGC está en 500 milisegundos. Si yo intentase hacer el contacto con este corresponsal, veréis lo que ocurre. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. ¿Lo veis? Como habéis comprobado, he tenido un tiempo. Vamos a buscar una señal más fuerte, por ejemplo. Vamos a verlo con una señal más fuerte para que podáis entender exactamente cuál era el problema. Tenemos esta señal que es bastante fuerte. Vale, ahora está en silencio. Vamos a esperar a ver si... Aquí lo tenemos. Por cierto, bastante, por lo que estoy viendo, bastante, está utilizando bastante ancho. Voy a abrir un poco, porque si no... Vale, muy bien. Bien, ahora voy a... Cuando module este corresponsal, yo con potencia a 0 vatios, voy a apretar PTT para que veáis este efecto del cual os hablaba. El efecto del decay en el AGC en 500 milisegundos. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. ¿Veis? Hay un problema de un silencio y no se rearma, digamos, la recepción, el SDR, hasta pasados este tiempo. Cuando yo reduzco estos 500 milisegundos a 10 milisegundos, ahora vamos a hacer la prueba con estos 10 milisegundos para que entendáis cuál es la solución que he conseguido. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. ¿Os dais cuenta? Ahora es automático. Ahora no tengo ese tiempo, ese delay, ese lapso de tiempo entre que suelto PTT y escucho al corresponsal, y de esta manera pues puedo realizar los QSOs de manera igual que si estuviese operando con un transceptor que corta, que una vez que se corta el TX ya arma el RX para que podamos escuchar al corresponsal, aunque se tome el cambio, digamos, de forma automática. Este es el efecto y esta es la solución que he encontrado y que me permite poder trabajar de esta forma, pues eso, entre mi SDR en recepción, mi FT100 en TX, combinados de forma perfecta en el QTH, y que provoca precisamente eso, que ahora no piense en adquirir un nuevo equipo para casa, ya que tengo totalmente solucionado este problema. Dentro de SDR Sharp, que es el software con el que trabajo, tiene una sección de AGC que estaba configurada a 500 milisegundos. ¿Esto qué hacía? Hacía que había un delay entre la entrada en el AirSpy de una señal muy fuerte, como era la mía en el momento de hacer TX. Recordad que yo siempre trabajo con un switch, con un relé que hace la conmutación. En el momento en el cual yo hago TX, corta, digamos, o atenúa la señal de entrada al AirSpy, pero aún así es una señal muy fuerte, con lo cual tenía 500 milisegundos configurados en este AGC y hacía que, bueno, pues cuando yo soltaba PTT y por tanto esta señal tan fuerte dejaba de estar presente en el AirSpy, tardaba esos 500 milisegundos en recuperar la recepción 100% y el volumen adecuado en recepción. Cuando he ido a ese AGC y lo he configurado a tan solo 10 milisegundos, pues ya desde hace un par de semanas no tengo ese problema y consigo pues
efectivamente poder trabajar de forma directa sin necesidad de utilizar el audio de recepción del Yaesu FT100, sino que utilizo simplemente siempre el receptor, el AirSpy, y no tengo ese problema de quedarme sin audio durante ese breve espacio de tiempo en el momento que suelto PTT. Con lo cual ahora ya tengo una agilidad mucho mayor a la hora de operar con mi estación sin necesidad de hacer nada más. Simplemente escuchar a través del AirSpy, utilizar para TX mi FT100 y sin ningún tipo de problema poder establecer un QSO sin tener esos molestos momentos de silencio entre que soltaba el PTT y podía escuchar a mi corresponsal. Bueno, he pensado que esto era algo que podía ayudar a algunos compañeros que pudiesen estar utilizando este tipo de configuración en sus estaciones, escuchar con un SDR y hacer TX con un equipo tal vez un poco más antiguo, y aquí os lo dejo para que lo sepáis. Tenéis que ir en vuestro receptor, en vuestro software receptor del SDR y configurar este AGC, bajar ese valor de AGC que precisamente pues suele estar bastante alto, en torno a los 500 milisegundos, rebajarlo a esos 10 segundos y ya lo tendréis, ya podréis operar simplemente escuchando a través de vuestro receptor SDR y emitiendo a través de vuestro equipo convencional. Espero, como digo, que esto os haya servido y, si os parece, vamos a entrar ya en el terreno de la divulgación de la radioafición, hablando con Manel Carrasco de Ecoalfa 3 India Alfa Zulu, que nos trae la última hora sobre el 5º aniversario de Selvamar Noticias. Bueno, pues estamos con Ecoalfa 3 India Alfa Zulu, Manel Carrasco, muy buenas. Saludos, Xavi. Editor, junto con, ahora nos recordarás los indicativos que yo no me acuerdo, con Juanjo, de la revista Selvamar Noticias. Recuérdame el indicativo y recuérdanos el indicativo, que no lo tengo ahora. El indicativo de Juan José es Ecoalfa 3 India Eco Whisky. India Eco Whisky, eso es, que no me acordaba. Y vamos con el tema que nos ocupa hoy, que es precisamente... Estamos a las puertas prácticamente de febrero, y un febrero muy importante para la revista Selvamar Noticias porque cumplís 5 añazos, ¿no, Manel? 5 años, sí. Pero hay una pequeña trampa. A ver. Me di cuenta el otro día. La primera revista salió en abril, pero las primeras se hacían cada 15 días. Con lo cual, los 5 años serían pues a partir de abril. Pero ya que hemos hecho la revista número 60... vamos a hacer diferentes eventos y diferentes cosas durante los meses de febrero, marzo y abril. O sea, lo vais a ampliar durante 3 meses todos los eventos, y así pues ya cubrís hasta, digamos, todos esos 3 meses que hay ese pequeño bypass, ¿no? De lo que sería la primera revista, y ya cubrís este aniversario de los 5 años. Sí, la verdad que la idea era esa. O sea, pensábamos que al ser el número 60 serían los 5 años, pero luego revisando, la primera revista salió en abril, más que nada por el tema del día del radioaficionado. Sí, claro, el 18 de abril. Que el 18 de abril es el Día Internacional del Radioaficionado, así que era un muy buen momento para poner en marcha la revista Selvamar Noticias, dedicada al mundo de la radioafición. Y si me permites, me gustaría decir que es una revista muy cómoda para todos aquellos oyentes que no conozcan la revista, que es complicado, pero que no la conozcan. Es una revista muy cómoda de leer porque es muy variada, ¿verdad, Manel? ¿Habéis querido crear una revista, o quisisteis crear en su día, ahora ya ahí cada mes durante 5 años, crear una revista que fuese muy cómoda y muy amena para el radioaficionado? Sí, la verdad que cuando hablamos de revistas nosotros no la catalogamos como revista, sino como un magazín de radio, porque cubre todo tipo de artículos, desde artículos técnicos hasta artículos de la vida cotidiana de los aficionados, como pueden ser biografías, comentarios, gente nueva que entra en la radio, o sea, un poquito de todo, sin una línea fija, porque no hemos mantenido ninguna línea fija, si bien sí mantenemos a algunos colaboradores que son fijos cada mes, como puede ser Chemi, Ecoalfa 2 Delta Victor November, que nos pasa toda la información sobre el tema de Ecolink. Tenemos a Isidoro, Ecoalfa 4 Delta Oscar, que nos pasa el tema de las historias.
compañeros de Cuba que no paran de enviarnos cosas, están súper activos, están súper contentos con la revista. Y bueno, siempre hay cosas nuevas que dices, sufres, cada mes sufrimos mucho con el tema de la revista, porque llega el día 20 y, ostras, me faltan 3 páginas, me faltan 5 páginas, las completaré, no las completaré. Entonces aparece Manolo Meteorito, te manda un par de artículos sobre CB y te soluciona la papeleta. Pero es un duro trabajo. Sí, los que nos dedicamos un poco a la divulgación y a la creación de diferentes tipos de contenido, sabemos de la dificultad que conlleva estar durante esos, en vuestro caso, esos 5 años, mes a mes, sacando toda esa información. Pero me imagino que poco a poco, durante estos 5 años, lo que es el flujo de artículos, el flujo de cuanto más os conocen, más repercusión tenéis y más artículos y más colaboraciones debéis recibir, ¿verdad? Sí, así es. La verdad que nos encontramos con que mucha gente nos envían informaciones. Lo que pasa que por tema de fechas y cosas así, porque a veces nos envían información el día 20 para que de un evento que se realizará el día 26. Claro, nosotros la revista la sacamos el día 27, 28, entonces claro, no nos da tiempo. Pero la verdad que hemos notado, sobre todo en lo que es la parte de Latinoamérica, en la cual, bueno, se nos sigue muchísimo. Como dice el refrán, nadie es profeta en su tierra. Y pues, por todo lo que es Latinoamérica, nos tienen muy bien considerados. Aquí en España tal vez no, pero bueno, nosotros seguimos con nuestra lucha diaria. Esto es curioso, esto es algo curioso que yo he comprobado durante los últimos años, que es el auge o el conocimiento que hay de la revista y el apoyo que hay a la revista en toda la zona de Latinoamérica. Hablabas antes de las colaboraciones desde Cuba, tenéis muchas colaboraciones y mucha presencia en Cuba, en Argentina, en países latinoamericanos. Aquí en España, digamos que estáis ahí como las 2 publicaciones mensuales junto a la revista de EURE, junto a la revista Radioaficionados, pero yo, si me permites, le encuentro diferencias sustanciales a las 2 publicaciones. Mientras que la revista Radioaficionados tiene un componente muchísimo más técnico, ¿vale? De artículos técnicos, muchos artículos técnicos y bueno, digamos que para un radioaficionado yo creo que bastante familiarizado con los términos, bastante familiarizado con la técnica, pues eso, mucho artículo de cacharreo, por ejemplo, de electrónica, mucho artículo relacionado con los concursos, pero aún y con las actividades de X, pero aún en un grado bastante alto. En vuestro caso, pues es más asequible a todos aquellos radioaficionados que se inician, aquellos de perfil medio y por supuesto también a los de perfil alto, que pueden encontrar en las páginas de Selvamar Noticias todo ese tipo de información. Pero creo que es mucho más, entre comillas, digerible para el gran público el contenido de las páginas de Selvamar Noticias que tal vez el de la revista Radioaficionados. Esto es algo de lo que sois conscientes y algo que aprovecháis vosotros también para llegar a un público y para penetrar en un público mucho más amplio. Bueno, la verdad es que nunca pensamos en ser ni competencia ni ser ningún tipo de algo en contra de la revista de la URES. Somos claro. 2 revistas totalmente diferentes. Admiro el trabajo que hace la revista de URE. Si bien, como bien dices, está más enfocado a personas con mucho más conocimiento, nuestra revista, Selvamar Noticias, está más bien, como digo siempre, creada por y para radioaficionados. Puede leerla tanto un radioaficionado como una persona que no tenga ni idea de lo que es la radioafición. Siempre encontrará alguna curiosidad, algún artículo que le parezca como mínimo interesante. Y poco a poco pues van creciendo y van saliendo más artículos y más gente que, bueno, yo por el trabajo que tengo lo comparto mucho con los clientes y muchos me dicen, no, si yo sigo la revista y hiciste un artículo de cualquier tontería que hayamos puesto, y dice, la verdad que me gustó mucho y eso es lo que día a día te va motivando a continuar, porque de aquí no obtenemos ningún tipo de beneficio. Sí, está claro
que lo que hablábamos al principio, ¿no? Poner al alcance de todos los radioaficionados cada mes una publicación como esta, pues tiene mucha complicación, ya no solo en cuanto a, pues eso, recibir las colaboraciones, el enfoque, muchas veces hablas de la portada, ¿no? De qué vamos a llevar en portada, el tema de la contraportada, por decirlo de alguna manera, o esa última sección del búho, buscar siempre esa última reflexión final, ¿no? Que deje ese pequeño pozo después de leer la revista. La verdad es que, como digo, la revista es muy amena y muy completa porque abarca prácticamente cualquier aspecto de la radioafición y también de otro tipo de bandas como es la banda ciudadana, etcétera, que también son, como os digo siempre, la banda ciudadana y el PMR son dos puertas importantísimas de entrada al mundo de la radioafición, pero está claro que la dificultad desde el, entre comillas, desde el altruismo, desde el no sacar un rendimiento económico de una publicación como esta, pues es de agradecer y es de valorar. Y ahora os metéis en este berenjenal del aniversario. ¿Y cuáles son los actos, Manel, que tenéis pensado para este acontecimiento del aniversario, el 5º aniversario de Selvamar Noticias? Bueno, en principio, como estamos en este momento, es darle publicidad a través de los diferentes comunicadores que hay en radio, tanto contigo como con Radio Trípolo, Riojanos por la Radio y diferentes comunicadores que se dedican al tema de radioafición. Luego también, este año, como siempre hacemos, como creo que hacen todas las entidades, hemos pedido una pequeña ayuda a los comercios. También nos aprovechamos un poquito de la lista que hicimos sin la idea esta de comercios de proximidad, de comercios de radio aquí en España, y les pedimos que colaborasen con algún pequeño obsequio, bien fuese merchandising o bien fuese algún detalle, y de momento han habido 3 o 4 que ya han facilitado alguna cosa. Esto lo iremos sorteando. Iremos haciendo sorteos, ya sabéis que nos gusta mucho el tema de los sorteos, de esconder a Wally dentro de la revista, como hacíamos antiguamente, o de hacer directos y entre los que estén viendo el directo sortear. Bueno, ya veremos cómo irá saliendo. Otra de las ideas también es la de poner un indicativo especial con el EcoGolf 3 Sierra Victor Mike, Sierra Victor Mike, a ver si también podemos mover un poquito más el tema de radioafición, ya que por suerte o por desgracia yo no puedo hacer mucha radio, porque siempre estoy delante del ordenador y porque yo soy más de digitales, pero bueno, siempre enganchamos a alguien que nos pueda colaborar y que se ponga ahí al pie del cañón. Muy bien, pues la verdad es que pinta bien este aniversario y sobre todo lo que pinta bien es el hecho de que 5 años después sigáis pues estando al pie del cañón cada mes con la revista, que hace poco además hicisteis una remodelación de la página web, bueno, digo hace poco, pero igual hace ya pues prácticamente un año o algo más de un año hicisteis una remodelación de la página web donde se pueden descargar las revistas y además pusisteis en marcha el Club Selvamar. Sí. Bueno, háblanos un poquito del Club Selvamar para todos nuestros oyentes que sepan en qué consiste y cómo pueden colaborar con la revista. Sí, bueno, mira, el Club Selvamar no es un club de radioaficionados como se sobreentiende, sino que simplemente era una forma de mecenazgo. Había mucha gente que nos decía, es que queremos colaborar con vosotros económicamente, porque sabemos el trabajo que estáis haciendo, queremos enviaros alguna cosa. Pues bueno, el Club Selvamar nació con esta idea. Pusimos una cuota simbólica, se trata de un mecenazgo, de un donativo voluntario, de 5 euros anuales. A partir de ahí, el que quiera puede ingresar lo que quiera. Y diréis, bueno, esto tiene que tener una contabilidad. Pues sí, todo lo que se hace en la revista, hay una contabilidad abierta, tanto de esto como de los libros, en la zona de socios del Club Selvamar, que pueden verla en todo momento, y ahí siempre nos gusta tener las cuentas muy claras, que nunca se puede decir que no hemos lucrado ni con esto ni con los libros de los cuentos. Mira, ahora introduces otra variable dentro de la presencia de Selvamar Noticias, precisamente, que son estos cuentos que
hay 2 libros de cuentos, de aventuras de radio, y que, bueno, a tenor de cuál ha sido la acogida de los lectores de las 2 ediciones, seguís adelante con vuestros cuentos regulares que luego pues aglutináis en torno a la publicación de los libros en formato, digamos, físico, y recopilados todos estos cuentos. La verdad es que yo tengo que decir que es una muy buena iniciativa, sobre todo los que tenemos pues críos pequeños. Es muy, muy interesante, ¿no?, darles a leer y leerles estos cuentos, porque es una forma también de introducirlos en el mundo de la radioafición, ¿no? Pero cómo, aunque ya en su día, hace bastante tiempo, pudimos hablar aquí en CQ en Frecuencia de este libro, pero posteriormente ha salido la segunda edición, ¿cómo surgió la idea de estos cuentos y sobre todo de ponerlos en negro sobre blanco, nunca mejor dicho, en estas 2 ediciones y las que supongo que irán viniendo, ¿no? Porque me imagino que el interés es regularmente ir sacando ediciones nuevas con los nuevos cuentos. Sí, la idea es cada 20 revistas completar un libro, que son los 20 cuentos que suele llevar cada libro. La idea, bueno, pues como decimos siempre, la comilla que ponemos siempre, ¿y por qué no? Siempre se oye hablar de que queremos fomentar la radioafición, queremos llevarla a la escuela, queremos ir con nuestro equipo, y pensamos que una de las formas más fáciles era que los niños leyesen los cuentos. Y si dentro de los mismos cuentos, que no tenían por qué ser unos cuentos técnicos, se aportaban valores, vimos que era una buena posibilidad de eso, de atraer nueva gente, o por lo menos de que la gente nos conozca, porque muchas veces hablas con gente y dices, pero aún existís. Sí, esa es una de las cosas que a nosotros nos mataba un poquillo. El tema de los cuentos, bueno, si hablamos de números, del primer libro salieron unos 500 y de este segundo llevamos unos 100. O sea, este segundo está un poquito más flojillo. Supongo que la gente está un poquillo más bueno, antes de tener el primero, ya el segundo es una cosa, un añadido. Uh-huh. En el primero hicimos una cosa que no se hacía habitualmente, y es que dentro del libro iba un CD con los cuentos narrados. Uh-huh. Esto nos suponía un coste elevado, o sea, un coste de aproximadamente 1,5 € por libro. En este segundo decidimos no ponerlo, pero a la vez decidimos que ese 1,5 € iba a seguir estando ahí presente, y lo que decidimos fue donarlo a una entidad, una fundación para el estudio del cáncer infantil. Creímos que era una buena forma, ya que los radioaficionados siempre nos caracterizamos por nuestro altruismo, el poder colaborar con una entidad que hiciera algo por los niños. Uh-huh. Pues es algo que en su día, cuando lo pusisteis en marcha, yo creo que muchos radioaficionados nos alegramos de que, además de contribuir con la difusión y la divulgación de la radioafición, además también abriréis esa línea de colaboración más allá de la radioafición con esta asociación de cáncer infantil, que es algo muy, muy necesario. Manel, hablemos de radio. Hablemos un poquito de radio. Hemos hablado de estos actos de aniversario de Selvamar Noticias, la revista del radioaficionado, hecha por y para radioaficionados. Y como decía, y como bien destacabas tú, no se trata de yo soy de uno, yo soy de otro, sino que son totalmente complementarias con el resto de revistas. Tenemos muchas revistas en el digamos, que se difunden, ya no solo la revista de URE, sino también en la revista QST, las revistas de otras asociaciones, que siempre que caen en nuestras manos es una gozada poder ojear y poder conocer los puntos de vista de diferentes compañeros alrededor de la radioafición. Oye, Manel, como decía, hablemos de radio. ¿Cómo ves, y con la perspectiva que dan estos 5 años al pie del cañón con la revista Selvamar Noticias, cómo ves la salud de la radioafición en estos momentos? Bueno, la verdad que me sorprende, me sorprende, porque cuando cuando retorné hace 7 años, me encontré con una radioafición bastante parada, bastante cerrada. Y últimamente me encuentro con que hay mucho joven que está sacando indicativos, chicos jóvenes, que hay muchos modos diferentes en los que se pueden trabajar.
Si bien esto, bajo mi punto de vista, no es tan bueno, porque cuando tienes muchos modos, es difícil que coincida todo el mundo en la misma zona. Antiguamente teníamos solamente AM, FM, Charlie Whiskey y bandas laterales, y el que más y el que menos te lo encontraba siempre en algún sitio. Ahora hay tantísimas variantes que poder coincidir dos compañeros es bastante difícil. Pero por lo demás, yo creo que la radioafición, a pesar de que digan que la radioafición es un hobby predestinado a la desaparición, yo creo que no le veo fin, por lo menos en bastantes años. No, en eso estamos totalmente de acuerdo, prácticamente en todo lo que has dicho. Y bueno, yo siempre, como bien saben nuestros oyentes, siempre intento alejar un poco a esos agoreros que dicen que esto se acaba, porque yo no lo percibo. Y creo que los que estamos en contacto con mucha gente, más allá de lo que es nuestro cuarto de radio y de hacer nuestros contactos en radio, tenemos un poco una visión un poco más amplia de la situación, y lejos de lo que tú dices, de lo que algunas voces agoreras dicen que vamos para atrás, yo no tengo esa sensación tampoco. Y ahí me gustaría incidir en la importancia de espacios como Selvamar Noticias y como... No voy a hablar de este podcast, pero sí de los creadores de contenido, que a lo que ayudan precisamente en muchas ocasiones es a que los radioaficionados conozcamos a todos esos compañeros, a todas esas iniciativas con las que no coincidimos habitualmente. Y es muy importante lo que estabas diciendo ahora. Hay tantos modos, tenemos SSTV, FT8, digitales, fonía, satélites, etcétera. Y hay muchos radioaficionados que están trabajando satélites y a lo mejor no pasan por HF, otros que están solo en HF y no pasan por otras modalidades, otros que solo están con digitales. Y eso nos puede dar esa visión tal vez oye, hay menos gente. No, lo que pasa es que tal vez estamos más repartidas y necesitamos precisamente de este tipo de iniciativas como Selvamar Noticias y los creadores de contenido para que nos enseñen a toda esa gente que hay por fuera, el resto de modalidades que hay fuera de la que nosotros practicamos habitualmente. Y oye, muchas veces nos pica el gusanillo y nos ponemos a lo mejor a hacer satélites, a hacer según qué modo digital, activaciones, etcétera, que de otra forma, si no las conociéramos por estos canales, no, pues eso, podríamos tener esa sensación de la que hablábamos ahora, de que vamos para atrás, ¿no? Cuando no es cierto que vayamos para atrás. No, yo creo que nos hemos dividido un poquito, hemos dejado de hacer la piña aquella que hacíamos cuando tú ibas a un radioclub y te encontrabas y podías hablar con todo el mundo, que quedabas en un canal o en una frecuencia y quedabas con la gente y estaban todos ahí. Ahora vas a un radioclub y lo que tú comentas, el que no está en satélites está en DMR, y el que no está en digitales, y el que no está en Charlie Whiskey. Y te encuentras que de 20 o 30 personas que hay en un radioclub que coinciden en el mismo modo y banda y forma, te pueden encontrar 2 o 3. O sea que esto es una de las cosas que, bajo mi punto de vista, que sí que han ampliado el espectro que tenemos, pero también han limitado bastante lo que era la comunicación interna entre los radioaficionados. Por eso creo que es más necesario que nunca iniciativas como Selvamar Noticias y el resto de iniciativas, pues un poco para dar esa visibilidad y que nos sigamos sintiendo en comunidad, porque algo que siempre hemos tenido los radioaficionados es ese sentimiento de pertenecer a un grupo, y eso no tiene que perderse, y la mejor forma, creo, que hay es a través de los radioclubs, de las asociaciones, de medios, digamos, que aglutinen un poco pues a las diferentes inquietudes que hay alrededor del mundo de la radioafición, y que esto nos permita seguir siendo, entre comillas, un grupo y un equipo, ¿no? Lo peor que no, yo creo que una de las peores cosas que le puede pasar a la radioafición es que cada uno de nosotros vaya por su lado y no interactuemos con los demás. Sí. Mira, en una de esas locuras que nos dan de vez en cuando a la redacción Selvamar, hace unos días empezamos a preparar primero hicimos el listado de comercios y luego decidimos hacer un listado de radioclubs del mundo. O sea, imagínate. Sí. Pues de momento llevaremos unos 4 o 5 países, entre ellos España. Llevamos cerca de 750 radioclubs. Estamos hablando de una cantidad de radioclubs que, bueno, con que hayan 4 o 5 personas en cada uno,
estamos hablando de muchísima gente, la que llegan a mover. Me estoy acordando, precisamente, me estoy acordando de los últimos datos del Ministerio que correspondían a 2023 y que los comentamos aquí en el podcast. Habían crecido mínimamente, muy poquito las licencias de radioaficionado, pero lo que sí que había tenido mucho auge eran las asociaciones, ¿vale? Las asociaciones relacionadas con la radioafición. Y hicimos la lectura de que, claro, al haber muchos más modos, muchas más inquietudes, lo que hablábamos ahora, pues los radioaficionados tienden a reunirse en torno a, pues a ver, si yo hago, por ejemplo, por decirte algo, si yo hago SOTA, pues, oye, a lo mejor monto una asociación de SOTA para reunirme con los que hacen SOTA, ¿no? Y lo que estás diciendo es muy sintomático de esto. Claro, si vamos creando diferentes grupos relacionados con nuestra actividad principal dentro de la radioafición, como decía, se hace muy necesario que haya algo más allá de... Aquí tenemos URE, por ejemplo, pues que tiene muchos socios, etcétera, pero más allá de eso, que haya algo que a todos los radioaficionados nos muestre lo que están haciendo otros compañeros. Sí, la verdad que sería una opción que los radioclubs se especializasen en un tema o en otro, que pudiéramos decir, pues mira, el radioclub X trabaja sobre todo satélites y lo que es lo que a mí me interesa, pues me asocio a ese radioclub. Uh-huh. Pues el radioclub B trabaja los POTAS o los SOTA, entonces te puedes ir más o menos dirigiendo. Ahora mismo un radioclub está tocando demasiados palos con personas que más o menos empiezan a conocer los diferentes modos, pero es difícil, ¿eh? Es difícil el que un radioclub tenga conocimiento de todos los sistemas y poder formar a la gente y poder darles una ayuda. A veces es muy, muy difícil, ¿eh? Uh-huh. Hay una cuestión, yo muchas veces lo pienso, de que es casi mágico que una actividad como la radio tenga una afición propia. Es decir, a veces lo pienso, ¿no? Porque decimos, bueno, es que, por ejemplo, hay mucha gente, estos agoreros de los que hablaba antes, ¿no? No crece la radioafición. Oye, es que es muy complicado. Yo no veo, por ejemplo, que hayan aficionados a otro tipo de actividades y que crezcan. Es decir, la filatelia seguramente sufre el mismo, entre comillas, la misma visión, tantas otras aficiones, ¿no? Pero sigue estando ahí y sigue entrando gente nueva a un medio, digamos, a un hobby o a algo que en sí es simplemente una práctica científica, técnica, etcétera, con más de 100 años. Quiero decir, no es algo... No estamos hablando del pádel, no estamos hablando del fútbol, no estamos hablando de nada de eso, sino estamos hablando de la radio. Que sigan entrando radioaficionados y siga vigente como está vigente, yo creo que pues nos tenemos que felicitar. Pero de todas maneras, desde la perspectiva que te dan estos 5 años con la revista y todos estos años como radioaficionado, ¿cuál crees tú que son los, pues por decirlo de alguna manera, los retos que afronta la radioafición como hobby y como colectivo también en los próximos años? Bueno, los retos como hobby yo creo que están más que cubiertos, porque es el que se aburre en radio, el que muchas veces me pasa que hay gente que me dice, es que entiendo la radio y solamente escucho QRM. Bueno, pero es que hay muchas otras cosas que hacer en radio. Es que radio no solamente es hablar. Hay muchas posibilidades, con lo cual creo que el tema de como hobby está bastante cubierto y va creciendo día a día. O sea, no hay día que no abras un grupo de WhatsApp o algún post en el que te encuentres alguna novedad, sobre todo ahora que tenemos el libre mercado, que podemos experimentar y podemos hacer nuestro cacharreo a diario. Y creo que ese está más que cubierto.
el otro se me acaba de ir de santo al cielo. Como colectivo, porque una cosa es como hobby, es decir, como hobby, y tú has dado en el clavo, es algo que yo comento muchas veces, que la radioafición es como un fractal, ¿no? O sea, abres un camino y ya te salen 40 caminos más, te pones a experimentar en digitales y tienes FT8, FT4, SSTV, Barak, Olivia, mil caminos que seguir dentro de los modos digitales. Te vas a los satélites, lo mismo, tienes los geoestacionarios, tienes Cubo 100, pero tienes después los satélites, los LEO, tienes la ISS, tienes 1000 cosas. Entonces, como hobby está claro que no nos lo acabamos ni que vivamos 3 vidas. Pero, ¿y como colectivo? Es decir, muchas veces pienso que para estar en un club, la gente que forma ese club tiene que tener esa afinidad y tienes que sentirte lo que decíamos antes, ¿no? En familia, llegar a entre comillas, a la sede de ese club y sentirte bien. ¿Cuáles son los retos? O tal vez, ¿por dónde debería transcurrir la radioafición como grupo? ¿Qué deberíamos hacer los radioaficionados para sentirnos cada vez más cómodos y hacer sentir cómodos a las nuevas incorporaciones que lleguen a la radioafición? Bueno, yo creo que lo primero que deberíamos hacer, bajo mi punto de vista, es ser un poquito más humildes. Ser un poquito más humildes y te explicaré el porqué. Cuando tú llegas como nuevo a un radioclub ya consagrado, te encuentras pues con el que hace satélites y te explica una cantidad de datos. Te encuentras con el que hace DMR y te explica que si los colores, que si los TGs, que si no sé qué. Y cuando tú entras de nuevo en un radioclub, tú quieres que te enseñen lo que tú quieres aprender. O sea, quieres que te lleven de la mano. No quieres ir teniendo que estar preguntando o que estar incomodando. Por otro lado, el tema del compañerismo es otra de las cosas que en la radioafición siempre ha predominado. Los que nos movemos habitualmente por ferias y eventos nos damos cuenta de que la radioafición, es que te encuentras con gente de lo más variopinto y gente con la que a lo mejor has hablado una vez y te tratan como si te conocieran toda la vida. Esto en otras aficiones no suele pasar y creo que es una de las cosas que debemos de cuidar. Debemos mantener ferias como Mercaradio, Mercaham, como Iberradio, como Mercabastur, que son ferias importantes en las cuales son un punto de encuentro de los radioaficionados, ya fuera de los micrófonos, en la que nos podemos sentir pues hablando de tú a tú, como tú decías, como en familia. Y hay una cuestión, y ya iremos cerrando con esto, a ver qué te parece a ti, porque es algo que en los últimos meses me ronda un poco la cabeza, lo comparto contigo y dime qué te parece. Creo que durante toda la historia de la radioafición ha habido una máxima que se ha compartido, que es en radio, o mejor dicho, en radio por supuesto, pero tal vez entre los radioaficionados hay 3 temas que no se tocan. Uno es la religión, otro es el fútbol y otro es la política. Y tengo la sensación de que últimamente, a todos los niveles, estamos a veces traspasando ese límite y estamos pues entrando dentro del mundo de la radioafición. A veces se nos calienta la boca un poco y entramos en alguno de esos 3 ámbitos, y no es bueno para ese compañerismo del que siempre hemos hecho gala y que ha acompañado a la radioafición durante estos 100 años y que nos ha permitido llegar hasta aquí. No sé qué te parece. Tienes toda la razón. La verdad que, mira, nosotros nos encontramos cuando hicimos las primeras revistas. Uno de los primeros posts que se publicaron fue la revista Selva Más Noticias margina al catalán, solamente publica en castellano. Fíjate. Esto, claro, nos dolió mucho. De ahí que luego estuvimos la temporada haciéndolo en catalán, castellano, inglés, incluso hicimos algunos especiales en diferentes idiomas, pero luego lo miras fríamente y dices, ostras, las descargas de la revista, 5.000, 6.000, ahora mismo estamos en torno a las 7.000 descargas mensuales en castellano, y revistas en catalán 30. La verdad que el trabajo de traducción, de maquetación y todo, pues no vale la pena. Con respecto a los deportes, bueno, siempre hay rivalidades. Yo ahí sí que no le encuentro más problema que el momento puntual en el que tú puedes decir, yo soy el Barça, yo del Madrid, pues metimos 5-0 y punto.
No creo que haya... Y con respecto a la religión, creo que es una cosa que hace muchos años, pero muchos años, que quedó ya excluida de la radioafición, ya que yo por lo menos no he escuchado nunca hablar sobre si tú eres árabe o si tú eres musulmán o tú eres protestante. No, creo que no... Sí. Esto ya quedó más que asimilado. Sí, tiene razón de las, digamos, que bajo mi punto de vista, de las tres patas de esta máxima que siempre se ha barajado en el mundo de la radioafición, tanto al final, tanto el fútbol como la religión son cuestiones puntuales que no van más allá. Pero tal vez estamos viviendo una polarización, entre comillas, en la sociedad en general a nivel político que... espero que no nos llegue a tocar. Y abiertamente, por ejemplo, en últimos acontecimientos que han pasado en nuestro país, por ejemplo, pienso en Valencia, pienso a nivel general, etcétera. Creo que hemos abierto un poco la puerta en el mundo de la radioafición a este tipo de... a esta polarización también, a dejarla entrar, a dejarla pues que impregne a veces eventos, QSOs, etcétera, y creo que deberíamos empezar a apretar y a empujar un poquito la puerta para ir cerrándolo y dejándolo fuera, porque lo único que nos hace es daño como colectivo, y al final estamos aquí por el hobby y cada uno es de su padre y de su madre, cada uno puede pensar lo que quiera y es libre de pensar lo que quiera de puertas de su cuarto de radio para afuera, pero cuando llegamos al cuarto de radio somos todos compañeros y tenemos que estar y tenemos que compartir este hobby. Al final las válvulas no tienen tendencia política y las ondas no tienen tendencias de ningún tipo, y es lo que tenemos que cultivar. No sé, es una reflexión que últimamente estoy viendo y viviendo también. Tú hablabas de los comentarios al principio de la aparición de la revista Selvamar. Yo a veces también leo determinados comentarios en redes sociales respecto a eventos, etcétera, de la radioafición que se van por esos derroteros, y creo que yo creo que deberíamos mantenerlos un poco alejados de nuestro hobby, porque es la mejor forma de mantener la salud de la radioafición tanto en España como en el mundo, ¿no? Y al final divertirnos con todo esto. Pues tienes toda la razón. La verdad que la radio es radio y lo demás queda excluido. Yo creo que en radio lo que yo echo más de menos de mis inicios en CB son los QSOs. Los QSOs aquellos interminables de manta y chocolate, sí, que sabías cuando empezabas pero nunca cuando acababas. Uh-huh. Claro. Y creo que, bueno, ahora salvo pocos QSOs, la mayoría a través de Colin o de DMR o de VHF o UHF, aquellos QSOs que se hacían en 27, que antiguamente se hacían también en 40 metros, esos han desaparecido bastante y... Bueno, yo recuerdo haber aprendido muchísimo escuchando, que es una de las premisas que tenemos los aficionados. Qué gran verdad. Tenemos, muchas veces lo digo, tenemos 2 orejas y una boca, con lo cual hablar la mitad de lo que escuchamos normalmente, así que hay que tenerlo en cuenta. Manel, Eco Alfa 3 India Alfa Zulu, Manel Carrasco, muchas gracias por traernos pues la actualidad alrededor de la revista Selvamar Noticias, de todo lo que se cuece alrededor de la revista Selvamar Noticias, de estos actos y estos acontecimientos del 5º aniversario de la revista, y espero que cuando cumpla 10 años sigamos pudiendo mantener esta conversación y veamos si todas estas cosas que hemos hablado se han cumplido dentro de 5 años. Yo creo que sí. Yo tengo fe en que la radioafición, igual que pasa en otras aficiones, está pasando ahora mismo un momento así un poco indeciso, no sabe todavía hacia dónde va, pero que esto tiene que centrarse, tiene que volver a su cauce. Y volveremos a lo que éramos antes, a radioaficionados, compañeros, amigos que disfrutan a través de un micrófono y eso, a hacer radio, que es lo que nos toca, no hacer WhatsApp, que lo que hacemos últimamente es demasiado WhatsApp. Sí, correcto. Muy bien, pues Manel Carrasco, muchas gracias. 73 y nos escuchamos en las bandas. Muchas gracias, un saludo. CQ, aquí Whisky 9 Golf Foxtrot Oscar. ¿Cambio?
Y antes de despedirnos, quiero contaros sobre una actividad que seguro interesará a muchos. Este jueves 23 de enero, el grupo Conecta Radio Canarias organiza una salida QRP en la zona norte de Tenerife. Se trabajarán las bandas de HF 10, 15 y 20 metros habituales, siempre que la propagación nos acompañe. Además, se realizará un ejercicio de cobertura en la banda de VHF en frecuencia directa, con varios integrantes del grupo ubicados a lo largo de una extensión aproximada de 30 kilómetros, aprovechando la orografía de la isla. Por si esto fuera poco, también estarán atentos a algún pase de satélite y experimentarán con diferentes equipos y antenas. En definitiva, una jornada para disfrutar al máximo de la radio en todas sus facetas. No os la perdáis. Y con esto terminamos el episodio 98 de CQ en Frecuencia. Recuerda que puedes escucharnos en las plataformas habituales, tanto en las plataformas de podcast como en YouTube, y también a través de Cultura Remember FM en el área metropolitana de Valencia, tanto en FM como en DAB+. Si quieres apoyar este proyecto y unirte a nuestra comunidad de mecenas, visita cqenfrecuencia.com/apoyar. Desde solo €1,99 al mes, no solo estarás ayudando a mantener este podcast, sino que también tendrás acceso a nuestro grupo privado de Telegram, donde compartimos reflexiones, ideas y mucho más. No olvides unirte a nuestro canal de difusión, también en Telegram, buscando CQ en Frecuencia o accediendo desde nuestra web cqenfrecuencia.com, donde encontrarás todos los enlaces y contenido adicional. Muchas gracias por acompañarme una semana más. Nos escuchamos en el próximo episodio, el 99 del podcast. Hasta entonces, ya sabéis, muy buena radio. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.